Campeón Ricky Sainz fue titular por 56 días y perdió justamente su presea frente a Ethan Page, el actual campeón, en un episodio de NXT hasta el cuello. Sainz tiene marca 6-1 en su carrera de NXT y la única derrota que tuvo fue cuando perdió título frente al actual campeón. Eso habla de la capacidad de este hombre. Viene con una gran victoria sobre su techado, venciendo a Shanti Diamonis hace un par de semanas. ¡Oh, qué tornado DDT explosivo! Esto es todo para este hombre. 1, 2 y... Baylor no va a poder hacer el trabajo. El campeón no está nada complacido. Ya sacaron del camino a Baylor. Smokes está a punto de también salir del camino. Pero lo dije antes, muchachos jóvenes, talentosos y con muchas ganas de triunfar. Se va con una bajita. 1, 2 y casi le come los dulces. Casi le come los dulces. Lo marea. Hay mucha experiencia. Sigue eléctrica de frente. Hay mucha experiencia de parte de Sainz. 1, 2 y como barrera para conseguir el conteo de 3, amigos. Que tiene un arsenal completo. Hermoso. Se interceptó un bombazo que da equivocadamente en las rodillas del ex campeón Sainz. Lazo que le da la vuelta al mundo en un segundo. Hace el enganche y, amigos, puede ser todo. Busca Rochambeau. Rochambeau. 1, 2 y con un 3 sólido. Imposible de creer, pero lo acabamos de ver. Se lleva la victoria. Ricky Sainz. ¡Bravo! ¿Qué más le va a destruir esa pierna? ¡Oh, estocada a la espalda! Bueno, va a buscar una de sus movidas favoritas. Lo dije antes, este maestro de la rendición no tiene límites cuando se trata de enredar a sus oponentes. Vean ese impacto al cuello para que no pueda respirar. Lanza la toalla que él no se va a rendir. Lanza la toalla que él no se va a rendir. Es lo mejor. Me parece que fue sabia la decisión de ella. Vean cómo está llorando. Dios mío. El ganador es Charlie Dempsey. Buscando apoyo del universo. Y hablando de... ¡Ay! Trick Williams. Bueno, ya lo dije antes. Caso perdido. Impacto. ¡Ay, lo noqueó! Dios mío, lo noqueó. Se aparta a tiempo justamente Santana. Con lazo trompo. Directamente para la victoria. Enganche de pierna. 1, 2. Directamente a la cara. Y Trick Williams hizo lo suyo. Trick Williams no los quiere ver ni en pintura. Y estos dos hombres quieren quitarle el título y se quieren unir para hacer justamente eso. Pero Trick Williams ahora está muy cerca de Wes Lee y High Rice. La situación numérica no los favorece. Lo siento. Así que van a ir para The Great American Match y no porreados. Ahí se firma de contrato. Vean. Tariq y Tyson apresando a Joe Hendry para el trick shot. Y mientras tanto, Wesley se encargaba de Mike Santana. Escucha, yo no soy un hombre de honor. Yo soy un hombre de locura, de caos. Y prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme que él salga el sábado como campeón de NXT. Porque esta es nuestra única oportunidad. Josh, no es tu pelea. Esta no es tu lucha. Josh, ¿por qué no le dices a tu amigo que se salga de mi camino antes de que le rompa la cara? No. Oh, Dios mío. Josh, no compliques la situación. No es tu pelea, lo acaba de decir el campeón. Inamura, aprovechando el momento. Vean la fuerza de este japonés. Ahí lo golpearon por error. La culpa la tiene Josh Briggs. Joshi, yo lo vi todo. Insiste. Reed. Antebrazo, impacto. Machetazo en el centro del pecho. Kelani Jordan todavía con señal de victoria. ¿Qué va a hacer? Desde la cuerda. ¡No! ¡Dios mío, qué hermosura! 1, 2 y 3. No la había visto hacer esto. Tira, hace rato que ya se merece entrar a la batalla real. Bueno, Laney Reed y Thea Hale tienen un trompo bien enrollado.
Ya solo sugirieron, no te metas en más problemas, ya tienes bastante. Eva, tú sabes lo que tienes que hacer. Haz el combate en The Great American Bash, una triple amenaza por el campeonato de NXT. Eso es Jasper Troy exigiendo. Ah, bueno. El joven OG no conoce el no como respuesta. Y miren que Jasper Troy lo ha vapuleado como le ha dado la gana. Sin embargo, este muchacho de verdad es increíble. Cómo se lució también en Worlds Collide. ¡Oh! Por encima de la cuerda superior. ¡Cómo vuela, mi madre! ¡Cómo vuela! Hasta los agentes de seguridad llevaron lo suyo para la casa. ¡Oh! ¡Impacto! ¡Impacto para Spears! ¿Cómo lo conecta con esta especie de lanza? El chuchu tren del que se burlaban hace un segundo. ¡Oh! Cómo se sacrifica por su compañero Nico Vance. Ha caído, ha salido volando Shawn Spears y el chuchu tren para Spears. Esto puede ser todo, impacto doble. 1, 2 y Nico Vance no pudo entrar para auxiliar. Es mejor que crean que yo voy a hacer la habladuría de Evolution cuando yo gane la batalla real en mi casa de Atlanta. Y luego continuaré para Clash in Paris y me voy a ganar un campeonato femenino. ¡Ay, la de ese trompo en la uña! La primera de regreso a su casa NXT. Es increíble estar de regreso. ¿Quién no ama a esta mujer? JC. Tú eres la campeona de NXT ahora. Yo respeto eso. Tú me venciste. Pero el domingo, Jordan va a recibir la victoria. Así como yo ganaré la batalla real. No. Ay, Dios mío. Lo siento, Eva. Seguridad. Espérense para Evolution. Si faltan pocos días. Una batalla real que tiene a todos encendidas. El premio es muy grande. El premio es gigante. Mientras tanto, Izzy Dane, Tatum Pax le dice, nah, nosotras no gastamos pólvora en Samuro. Nosotras nos guardamos lo mejor para este domingo. ¿Tendremos nuevas campeonas?